Bueno, en la última clase de la asignatura de lengua y literatura, que es lo que vamos a ver el día de hoy, estuvimos hablando acerca de las citas y las referencias bibliográficas. Yo les estuve, bueno, estuvimos comentando acerca de cuál es la importancia de incluir dentro de nuestros textos estas citas y también pues las referencias bibliográficas. Decíamos que las citas pues eran ideas que tomábamos de otros autores. Perdón, ya, eran ideas que tomábamos de otros autores y que las incluíamos dentro de nuestro texto que estemos desarrollando, ya sea un informe, una tesis, una tesina, algún ensayo incluso. Dentro de nuestro texto, de lo que estemos nosotros redactando, incluimos ideas de otros autores o resultados de otros autores. em, y esto que incluimos nos va a servir a nosotros para poder, pues, ejemplificar, también nos va a servir para argumentar y para ampliar un poco más la información que estemos desarrollando de algún tema específico. Decíamos que es importante siempre respetar el trabajo de otros. Entonces, al incluir las ideas de otros autores en nuestros textos, es importante que hagamos la referencia de quién es la persona que realizó ese trabajo, quién es la persona que está dando esa idea o que está dando esos resultados, ¿verdad? Y lo podíamos hacer o decíamos que habían dos tipos de citas, las citas textuales y las citas parafraseadas. En las textuales copiamos la idea textualmente de otro autor y en las parafraseadas pues copiábamos la idea pero la escribíamos en nuestro texto con nuestras propias palabras. Y al final de las citas lo que hacemos es poner el apellido del autor y el año para pues hacer referencia de que no es una idea mía, sino que estoy tomando esa información o esa información viene de otro autor y la he sacado de algún otro texto. Y luego, al final de nuestro documento, tenemos que incluir un apartado de referencias bibliográficas. En este apartado de referencias, nosotros vamos a poner, asimismo, siguiendo algunos formatos como el de las normas APA que revisamos ese día, vamos a poner el apellido del autor, el año, el título, de dónde saqué la información, el texto. Si es un artículo científico, pongo también la revista en donde estaba publicado ese artículo. Si es un sitio web, pongo el link de dónde saqué, o sea, el link del sitio web de donde saqué la información. Entonces, las citas nos servían para enriquecer nuestros escritos, lo que nosotros estemos redactando. Y para ver un poco ahora cómo es la aplicación, digamos, esas citas, o en qué documentos yo puedo incluir o utilizar este recurso de las citas, tenemos aquí el informe. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es acerca de el informe. Para los que puedan estar en el libro, en el digital, en los que están en la página de la unidad educativa, vamos a estar en el libro de lengua y literatura para décimo, vamos a estar en la página 39 para los que puedan ingresar o tengan el libro a la mano. Y si no, pues igual anoten más o menos qué páginas son las que estamos revisando, igual también el video va a quedar todo registrado, ¿ya? Vamos a empezar con el tema que sería el informe. De acuerdo a lo que nos dice el libro, dice que un informe es un tipo de texto que consigna una información determinada de forma concreta y resumida con el objetivo de pasar la información a una tercera persona, quien normalmente deberá tomar una decisión respecto al tema que se está tratando. Perdón un ratito. Ya, entonces les estaba diciendo cuál era el concepto que el libro nos da del informe, ¿verdad? El libro nos dice que el informe es un tipo de texto
argumentativo o explicativo, que básicamente nos sirve para que nosotros en este texto expliquemos o demos una información acerca de un tema que nosotros queramos tratar, con el objetivo de que esta información que nosotros vamos a poner ahí sirva para que otra persona conozca del tema que yo he hecho. Normalmente existen informes de todo tipo, podemos hacer informes desde un experimento hasta un informe para registrar alguna actividad que hagamos, que sé yo, puede ser, em, hicimos una visita técnica a algún lugar, si estamos trabajando, qué sé yo, participamos de una auditoría también, entonces todos estos, digamos que eventos que necesitan ser registrados y que el registro necesite ser llevado hacia una tercera persona para que en base a esos resultados se tomen decisiones. Son informes, ¿verdad? Ya les digo, pueden ser de una salida de campo, pueden ser informes de una auditoría, puede ser que hagan informe de alguna investigación, puede ser un informe sobre un experimento que alguien haya realizado. Entonces, todo este tipo de temas se pueden tocar dentro de un informe. En el libro también nos dice que este tipo de textos, en este tipo de textos se reportan los avances o los resultados de experimentos científicos o de proyectos, ya sean sociales, políticos, económicos o culturales. Y pues también ya aplicado al ámbito laboral, dice que los informes son redactados por las personas con cargos de dirección para poder comunicar sobre las acciones realizadas bajo su responsabilidad. Entonces, esto es lo que les decía, la aplicación de estos informes o por qué escribimos estos informes pueden ser en el ámbito académico. Como estudiantes podemos escribir informes acerca de, qué sé yo, estoy realizando una tesis, escribo un informe de cómo va mi tesis, cuáles son los avances que he hecho, o si estoy realizando una investigación o algún tipo de proyecto dentro del ámbito académico, realizo un informe sobre lo que estoy haciendo. Puede ser también que se haga un informe sobre, por ejemplo, un docente, puede ser que realice un informe sobre cómo va, ¿verdad? Cómo va su clase, cómo va el avance de la asignatura, tal vez un informe de asistencia de los estudiantes, que obviamente va a ir a terceros, que serían a la dirección, ¿verdad? Y lo mismo, el informe también sirve en el ámbito laboral, les decía, pueden ser redactados principalmente por personas que pues están en jefaturas, ¿verdad? O en direcciones, es decir, que tienen a cargo a más personas. Y normalmente ellos serán los encargados de realizar informes para poder comunicar a superiores, jefes o gerencia, ¿cuál ha sido, digamos, el resultado de, qué sé yo, si se ha implementado alguna medida nueva dentro del trabajo, dentro de ese departamento? Entonces, la idea siempre de estos informes es que sirvan para dar información sobre algo que está sucediendo, pero siempre a terceros. Y estos resultados o estos informes van a servir para que estos terceros, que normalmente son superiores, puedan tomar decisiones o conozcan también de nuestro trabajo. Dice el libro también que los docentes suelen pedir a los estudiantes que realicen informes sobre lecturas, visitas y prácticas en otras acciones requeridas por su proyecto educativo, como una estrategia para que los estudiantes interioricen los aprendizajes. Entonces, otra utilidad, digamos, que se le puede dar a los informes es pues que los estudiantes los realicen informes, ya sea de alguna salida de campo, alguna visita, alguna práctica, algún proyecto que se esté desarrollando dentro de la institución, y la intención es que al estudiante desarrollar un informe pueda interiorizar todo lo que haya aprendido de ese proyecto, de esa práctica, de esa visita o de esa salida de campo. Entonces, en resumen, eso sería el informe, un texto netamente informativo, que busca, ya les digo, dar información sobre alguna actividad que se haya realizado con el objetivo de que en base a esa información se tomen decisiones. Si bajamos un poco más, el libro nos menciona que existen diferentes tipos de informes, dependiendo del contenido o de la intención con la que se escriba este documento. Tenemos tres tipos: está el descriptivo analítico, el expositivo y el persuasivo. Vamos a revisar cada uno de ellos para después avanzar. Por acá tenemos la estructura de los informes. A ver.
¿Alguien puede ayudar con la lectura del primer párrafo? Ya, adelante, Jordan. Eh, Describen y justifican una decisión o acción ya realizada. Un ejemplo son los informes científicos de laboratorio de experimentos cuyo objetivo es verificar un principio o proceso por el cual se describen los fenómenos observados y se interpretan los resultados. Muy bien, Jordan, muchas gracias por la lectura. Ajá, entonces como nos leyó Jordan, dice justamente que este tipo de informes que son descriptivo analítico, como su nombre lo dice, buscan describir y además justificar una decisión o una acción que ya se haya realizado. Y nos menciona como ejemplos los informes científicos, principalmente informes de laboratorio e informes de experimentos. Y el objetivo es verificar un principio o proceso por lo cual se describen los fenómenos observados y se interpretan los resultados. Es decir, que este tipo de informes descriptivos nos van a servir para nosotros dejar, digamos que una constancia o una base de algo que ya realizamos. Es decir, si nosotros, qué sé yo, hacemos una práctica sí, una práctica de laboratorio, como dice ahí, un experimento. ¿Alguno de ustedes que alguna vez haya hecho un experimento en la escuela o algo así de un proyecto de experimento en laboratorio? Entonces, para yo dejar constancia de que yo obtuve mis resultados en base a un procedimiento que yo seguí en el laboratorio, yo escribo un informe. Entonces, en ese informe yo voy a poner qué materiales utilicé dentro del laboratorio para hacer mi experimento, qué materiales empleé, cuál fue el procedimiento que yo seguí, cuál fue el objetivo de esa práctica de laboratorio y después obviamente voy a detallar cuáles fueron los resultados que yo obtuve de realizar mi experimento en esa práctica, ¿verdad? De laboratorio. Parte también importante de los informes es agregar anexos. En este caso, que son tipos de informes, como les digo, para evidenciar algo que yo ya he realizado, es común también encontrar dentro de la estructura del informe un apartado con anexos. Entonces, en los anexos lo que voy a poner es evidencia fotográfica, ¿verdad? Durante el proceso que realicé la práctica del experimento en el laboratorio, voy tomando fotos de las cosas que realicé y las pongo como anexos para que el informe que yo le entrego puede ser a mi profesor, al docente, pueda ver, ¿verdad?, que yo realmente hice esa actividad que yo estoy diciendo. Entonces, el primer tipo de informe, que es el descriptivo analítico, me va a servir para eso, para poder describir una actividad que yo ya realicé y evidenciar también, como que dejar una evidencia de algo que yo ya hice. Em, el segundo, vamos a ver, es el expositivo. ¿A alguien más que pueda leer? Rodi. Adelante, Rodi, te escuchamos. Expositivo. Da cuenta de un hecho sucedido con la explicación necesaria para que otro lo comprenda. El informe puede hacerse sobre muchos tipos de actividades, no necesariamente investigativas. Por ejemplo, sobre un paseo o una visita a un museo, un foro, una mesa redonda, un congreso, un trabajo, una reunión, una exposición, entre otros. La información que sirve de base para este tipo de textos se extrae de las actividades realizadas y sobre las cuales se va a realizar el escrito. Ajá, muchas gracias, Rodi, por la lectura. Entonces, en este caso, el segundo tipo de informes son los de expositivos o tipo de informe expositivo. El libro nos dice, y como leía también el compañero, que en este tipo de informes lo que se busca es dar una explicación para que otra persona comprenda algún hecho también que ha sucedido, ¿verdad? Y nos dice que a diferencia del primer caso que vimos los tipos descriptivos, este tipo de informes expositivos no necesariamente son para respaldar una investigación o un experimento, sino más bien
amplia, ¿verdad? Como que podemos escribir un informe expositivo sobre diferentes tipos de actividades que hemos realizado. Es decir, se amplía un poco más los temas sobre los cuales podemos escribir. En este caso nos pone como ejemplo un paseo, una visita, un foro, una mesa redonda, que puede ser también un debate, algún congreso, si hayamos asistido a alguna reunión, alguna ponencia, dice un trabajo, una exposición, entre otros. Entonces, todos estos son diferentes ejemplos de temas o actividades sobre las cuales nosotros podemos hacer un informe. Y dice que la información en este tipo de informes expositivos va a servir como base que va a servir como base son justamente todas las actividades que se han realizado dentro de eso que estamos escribiendo. Qué sé yo, si yo asistí a una casa abierta y como parte me mandaron a visitar esa casa abierta y realizar un informe. Entonces, todas las actividades que yo realice dentro de mi visita a esa casa abierta, ¿verdad? Qué sé yo, la visita a los stands, escuchar los diferentes temas de exposición, van a servir como base para que yo elabore posteriormente mi informe. Y lo que busca este tipo de informe expositivo es justamente exponer, es decir, yo visité un museo, entonces yo realizo un informe expositivo y yo explico o expongo todo lo que vi en el museo, todo lo que escuché en el museo, cuáles fueron los temas que trataban, de qué era el museo, si es un museo de arte, si es un museo de música. Es decir, yo voy a exponer todas las actividades que hice, que vi o todas las actividades en las que participé. Y en este caso también se puede agregar anexos como evidencia fotográfica, pero aquí el principal objetivo no es respaldar algo que yo ya hice, ni justificar algo, sino más bien dar a conocer algo, exponer sobre algún tema o alguna actividad como dice el libro. Y por último tenemos el informe persuasivo. ¿Alguien más que pueda colaborar con la lectura? Eh, nadie. Ah, ya, nuevamente Jordan y Roddy son los únicos que levantan la mano. Gracias chicos por participar. Yo anoto igual sus participaciones. Sé igual que algunos están ocupados y tales personas no participan, pero los que tienen la posibilidad pues siempre háganlo. A ver, bueno, el que se quedó con la mano levantada, Roddy, adelante. El que dice persuasivo, el último. Ok, dice, pretende convencer al destinatario para que se tome una decisión en la línea de lo que se pone. Estos informes parte de un análisis cuidadoso de una determinada situación o problema. Análisis que se realiza a través de unos criterios muy específicos y muy claros y proponen unas recomendaciones. Ya, muchísimas gracias, Rodi. En este último caso, que habla de los informes de tipo persuasivo, como también ya lo dice su nombre, lo que busca es convencer al destinatario o la persona a la que se le vaya a entregar ese informe. Y va a servir para que esta persona tome decisiones. Un ejemplo de informes de tipo persuasivo son, por ejemplo, perdón por la redundancia, dije por ejemplo, bueno, es cuando en algunas empresas hacen auditorías, ¿verdad? Auditorías de cumplimiento, auditorías de calidad a sus productos. Entonces, hay una persona, puede ser, por ejemplo, el jefe de planta y esta persona va a ser encargada de realizar un informe de la auditoría que se esté llevando a cabo. Entonces, como parte de la auditoría, se evalúan diferentes medidas, se evalúan diferentes procesos o puntos específicos que la empresa, digamos, que tenga que cumplir con cosas específicas, puntos concretos. Entonces, como parte de la auditoría, se evalúan cuál es el cumplimiento de todas estas medidas o estos puntos y se van a obtener resultados. Entonces, parte de esa auditoría, al final, al realizar un informe, en el informe vamos a poder
poner o se van a incluir, pues cómo fue el proceso de la auditoría, en qué fecha se realizó, cuáles fueron las áreas que se auditaron, cuáles fueron las medidas que se auditaron, o sea, que se evaluaron, y cuáles fueron los resultados también de esta auditoría. Y lo que nos dice el libro es que como parte también del informe, al final se van a poder incluir recomendaciones, es decir, qué recomendaciones o qué medidas, qué acciones se deben tomar para mejorar si en alguno de esos puntos el resultado de la auditoría no fue favorable, no estuvo conforme, digamos, con los lineamientos que se habían establecido. En este caso, ahí hablaríamos de un informe de tipo persuasivo. Entonces, para resumir, tenemos tres tipos de informes: los descriptivos, los expositivos y los persuasivos. Los descriptivos nos sirven para respaldar algo que hayamos realizado. Principalmente está enfocado en investigaciones, experimentos y proyectos investigativos. El expositivo nos sirve para explicar o exponer algo que hayamos visto, que hayamos escuchado, algo de lo que hayamos participado. Y su fin es simplemente dar a conocer algo. Y por último es el informe persuasivo, y en este caso vamos a hacer un informe sobre em, un informe que intente, digamos, que convencer a la persona que se lo vamos a entregar, y además va a servir como base para que esta persona tome decisiones. Entonces, esos serían los tres tipos de informe que hemos revisado y que están en el libro. Y a continuación vamos a ver un poco de cuál es la estructura básica de que deben tener los informes en caso de que nos toque en algún momento escribir unos. Según el libro, la estructura empieza con el título. Luego sigue la introducción, los textos de desarrollo y finalmente las conclusiones. Esta sería la estructura básica. Yo siempre les menciono que todo lo que nosotros escribimos en lengua y literatura siempre tiene una estructura. Entonces, ya sea que escribamos una carta, un informe, una tesis, un libro, un resumen, todo siempre tiene una estructura. Y la idea es que esta estructura permita que nosotros podamos ir redactando nuestras ideas, pero en orden, ¿verdad? Para que al final la persona que lo lea pueda entenderlo completamente. Siempre se va a empezar con el título. El título tiene que llamar la atención del lector, y además, en este caso, el título va a ser bastante claro, es decir, va a ser claro sobre qué va a tratar el informe. En este caso tenemos un informe acerca de tropismo en las plantas y dice práctica número 2. Al decir práctica número 2 ya nos da una idea de que es algún tipo de experimento que se ha realizado. Luego sigue un párrafo introductivo. Ahí está señalado y es justamente las dos primeras líneas. Dice, este experimento nos permitió observar cómo un estímulo a, a un ser vivo ocasiona una respuesta. Entonces, este párrafo introductivo va a servir para decirle a la persona que está leyendo qué es lo que se hizo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se realizó? Posteriormente siguen párrafos ya de desarrollo, desde donde está marcado con el color lila y hacia abajo, son párrafos de desarrollo. Y como vemos en el ejemplo, dice, realizamos el experimento para corroborar o descartar nuestra hipótesis. Menciona cuáles fueron los materiales, dice, los materiales que utilizamos fueron una botella de plástico, una aguja, lana, tierra, plantas, etcétera. Y dice, para realizar el experimento, primero hicimos esto, esto y esto, después dice también posteriormente y finalmente. Regamos la maceta con agua y durante 10 días observamos los cambios que tuvo la planta. Entonces, los párrafos de desarrollo, como les decía, en este caso que es un experimento, la persona expone, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los materiales que utilizó y también cuál fue el procedimiento? Entonces se detalla o se describe todo el procedimiento que siguió. Y finalmente se escribe un párrafo de conclusiones, y pues la persona va a escribir a qué conclusiones llegó luego de realizar su experimento. En este caso dice, observamos que la planta no creció de cabeza. Y ahí está pues redactado ya toda una conclusión, ¿verdad? Que al final están los autores, han sido dos personas los autores.
Sí, el informe puede tener varias páginas, sí. El informe normalmente es un documento corto, o sea, a diferencia de otros textos, el informe es corto, sin embargo, sí puede tener dependerá siempre de qué, de qué estoy, sobre qué estoy haciendo el informe, pero normalmente entre 3 a 5 páginas máximo. Y pueden haber informes mucho más cortos. Como les decía, si es un informe de una auditoría de una empresa, obviamente va a ser mucho más largo porque son varios, digamos, los puntos que se van a tocar dentro de ese informe. Pero si es un informe como este caso de un experimento, sobre todo si es un experimento así a escala pequeña, entonces va a resultar un documento mucho más breve. En todo caso, igual, en cualquier informe que escriba, siempre va a ser algo concreto, ¿verdad? En un informe no nos vamos a extender tanto como una investigación. O sea, yo puedo hacer una investigación em, sobre cualquier tema y puede ser que mi investigación sea larga, que si yo hago una investigación sobre la calidad del aire en Guayaquil, pero puede ser que mi investigación sea extremadamente grande, las cosas que voy a medir, los parámetros que voy a analizar, los lugares en donde voy a ir a analizar la calidad de aire, pero al final en mi informe yo no puedo extenderme tanto, tiene que ser algo preciso y también bastante concreto para que se entienda. Eso con la pregunta de Rodix, ajá, que fue quien preguntó. Aquí tenemos más ejemplos de informes. En el libro hay varios ejemplos de informes. Vamos a estar revisando em, cada uno de ellos de a poco y también algunas recomendaciones para cuando tengamos la posibilidad de escribir un informe. Ya quedan 5 minutos, entonces voy a tomar la captura de su asistencia y les mando un nuevo link para que ingresen. Bueno, entonces, continuando, les decía que dentro del libro hay algunos ejemplos de diferentes informes como para que ustedes puedan ver y también irlos como analizando. Hay alguien que está rayando la pantalla. En este caso, este es un informe de un estudio que se ha realizado, de una investigación, dice, estudio de la altura promedio de un grupo de 129 estudiantes de 3 colegios de la ciudad de Machala. Entonces, aquí nos dice, pues, el colegio, de dónde se elaboró este estudio, y aquí podemos ver un poco de las partes de este informe, ¿verdad? Tenemos el título que nos está diciendo, en teoría, qué es lo que se hizo. Después, un párrafo introductorio. Dice, hemos medido la altura de 129 estudiantes del último año de bachillerato de 3 colegios de la ciudad de Machala. Fueron 69 hombres y 60 mujeres. La edad promedio fue de 18 años. Ah, no, no me escuchan. Hola. Ah, ya. Gracias, Natalie. Bueno, entonces les decía, ese es el párrafo introductorio. A continuación, en este caso, como se trata de un informe de un estudio que se realizó, de una investigación, se ha puesto también una hipótesis. La hipótesis de la cual partió esta investigación es que los hombres en promedio son más altos que las mujeres. Entonces, las personas que realizaron este estudio querían comprobar esta hipótesis. Nos dice un poco de un párrafo también de teoría y aquí está justamente la aplicación de la cita. Si ven, esta de aquí es una cita, como no tiene comillas, es una cita de parafraseo. Ve, y aquí mismo lo dice, ejemplo de cita. Por acá tenemos otra cita más, está el apellido del autor, la inicial de su nombre y el año. Acá hay otro ejemplo de cita. También al no tener comillas, se trata de una cita parafraseada.
¿Y para qué le está sirviendo aquí al autor o a las personas que hicieron este estudio? Incluir estas citas justamente para dar un poco de teoría del tema que están tratando. Entonces, dice, por ejemplo, en la naturaleza, los machos son casi siempre más grandes que las hembras. Entonces, está argumentando un poco la hipótesis de la cual ellos han partido. La diferencia de talla o dimorfismo sexual en los albores de la humanidad correspondió a una especialización. Generalmente los hombres salían de casa, mientras que las mujeres se dedicaban a la recolección. Nosotras queremos ver si encontramos hoy esa misma diferencia en la altura de los estudiantes de 3 colegios de la ciudad de Machala. Fue la investigación, digamos, el estudio que ellos realizaron. Acá, eh, siguiendo la estructura, nos menciona cuál fue la metodología. Entonces, ¿cuál fue la metodología que ellos siguieron para realizar este estudio y para comprobar esa hipótesis? Dice, la altura de cada estudiante la midió una técnica de laboratorio con mucha experiencia. Para ello utilizó un metro incorporado a una balanza. Y posteriormente están los resultados. Los resultados se han puesto en tablas y también en gráficos que permiten que nosotros podamos observar de mejor manera y darnos cuenta también como que más rápidamente cuál fue el resultado, ¿verdad? Vemos que dentro de todos los estudiantes que ellos midieron de los diferentes colegios, de los 129 que midieron, no sé si aquí haya 60 mujeres y 69 hombres. Esa fue la cantidad de estudiantes que midieron, claro. Mayor cantidad de hombres que llega a medir el 1,77 m y la mayoría de mujeres alcanzan el 1,63 m. Entonces, podemos notar rápidamente que los hombres resultaron mucho más altos que las mujeres. Por último, hay otro apartado que nos dice análisis de los resultados. En este caso ya se analiza, ¿verdad? Lo que ellos obtuvieron como resultados y las personas que escribieron, en este caso el informe, también se van a ayudar para realizar el análisis de citas, porque lo que van a hacer es como contrastar sus resultados con tal vez algún otro estudio o también argumentar, ¿verdad? Bueno, obtuvieron este resultado, pero ¿por qué? ¿En base a qué? Acá también hay algunos ejemplos de citas, acá hay otro. am, Acá hay otro ejemplo de cita, el año, el autor y el año. Acá nos da algunas sugerencias y hay un párrafo más de conclusión. Dice, se midió la altura de 69 hombres y 60 mujeres con una edad de 18 años y estudiantes en bachillerato en ciencias. Las mujeres alcanzaron una altura promedio de 163 centímetros y los hombres de 177 centímetros. Esta diferencia es muy significativa. Esa fue la conclusión a la que las personas que elaboraron el estudio llegaron. Y al final, el apartado de bibliografías, que como les decía, em, está relacionado con las citas que se han incluido. Entonces, en el apartado de las bibliografías vamos a encontrar, aquí hay una cita, por ejemplo, dice Mariette 2005. En las bibliografías tenemos que encontrar la referencia de esa cita. Entonces, aquí está Mariette 2005. ¿De dónde se ha sacado esa información? Pues al parecer de un libro de anatomía y fisiología humana. Esta puede ser la editorial, RPI dice, y la página 332. Aquí hay actividad acerca de ese taller, va acerca de ese informe, pero no la vamos a realizar. Vamos a ver más ejemplos de informes. Acá hay otro, informe de investigación. Dice la desaparición de las lenguas indígenas. Este es otro informe. Justamente ya lo dice, o sea, ya nos está diciendo informe de investigación, por lo tanto, de los 3 tipos de informe que vimos al principio, este será de tipo descriptivo, ¿verdad? Porque va a describir lo que se hizo en la investigación y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. La estructura muy parecida, ¿verdad? El título. También aquí menciona los autores, el párrafo de introducción, en este caso el párrafo de resultados lo ha puesto al inicio. Acá dice cita de entrevistas, que sería todo esto serían los párrafos de desarrollo.
En este caso, la persona que realizó la investigación ha utilizado como medio para obtener su información una entrevista, entonces por eso incluye la entrevista dentro del informe. Y al final, esto serían conclusiones. Acá dice, en conclusión, ¿a qué conclusión se llegó? Vamos a ver otro más. Por ejemplo, este acá es un informe de conducta y de rendimiento. Acá quedan datos del alumno, antecedentes generales, antecedentes al área conductual, antecedentes académicos. Miren, este informe es súper corto, tiene una hoja, por eso les decía, va a variar siempre el contenido, la cantidad de hojas que pueda ocuparse con un informe va a variar dependiendo de, pues, el tema sobre el cual yo estoy, el tema o la actividad sobre el cual yo estoy elaborando ese informe. Y ahora vamos a ver acá cuál es el proceso para escribir. Aquí está. Ahora, rápidamente vamos a ver cuál es el proceso para escribir un informe de la manera correcta o de la manera que nos recomienda el libro. En primer lugar, tenemos la planificación. Para la planificación, que sería el cómo voy a redactar mi informe, tengo que primero responder a ciertas preguntas. Nos dice para quién es el informe, es decir, a quién yo le voy a entregar mi informe, quién lo va a leer, a quién le va a servir esa información que yo estoy poniendo en el informe, por qué lo estoy escribiendo. Bueno, aquí identifico, pues si es que tengo que justificar una investigación que estoy haciendo, justificar algún experimento, porque quiero dar a conocer algo, algún lugar que yo visité, o porque me lo han pedido, mi jefe me ha pedido que haga un informe sobre algún tema específico. O sea, tengo que también tener presente por qué estoy escribiendo ese informe y qué es lo que quiero informar. ¿Qué quiero informar? ¿Qué quiero informar sobre el resultado de una investigación? Si quiero informar sobre el resultado de una auditoría que se realizó en la empresa, el resultado de mi trabajo, de lo que he venido haciendo, qué sé yo, en cualquier área que me he estado desarrollando, es decir, qué se quiere informar. Luego nos dice recopilar toda la información, sería parte de la planificación. Antes de ponerme yo a escribir mi informe, tener toda la información que voy a necesitar. Dice escribir todas las ideas o hechos que tengan relación y también realizar un esquema previo a partir del material recopilado. Es decir, si yo voy a escribir un informe sobre, como el que leímos anteriormente, del estudio que hicieron de la altura de los estudiantes, yo voy a necesitar primero haber buscado antes información extra para incluirlo como citas. También yo ya tengo que haber realizado mi investigación y ya tener los resultados de mi investigación y también haber realizado alguna búsqueda de información extra para poder relacionar mis resultados con los resultados de otras personas y llegar a conclusiones objetivas. El siguiente paso ya sería la redacción, ¿verdad? La redacción ya sería el momento en que me pongo, ya tengo toda mi información recopilada, también ya tengo identificado por qué estoy escribiendo y para quién estoy escribiendo, entonces ya puedo empezar a redactar, puedo empezar a escribir mi informe. Corresponde a la estructura del texto, dependerá de la lógica de cada tema. En este caso, la estructura que vimos, la más básica, ¿verdad? Es introducción, el párrafo de desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. Pero como vimos también en los ejemplos, este orden puede cambiar un poco. Puedo poner los resultados tal vez después de la introducción, como vimos en el anterior, o seguir la estructura básica. En todo caso, la intención al final es que al momento de redactar tenga presente cuál es la estructura que voy a seguir para no mezclar las ideas, ¿verdad? No poner un poco de, qué sé yo, poner en mis párrafos de desarrollo, poner algo de la conclusión, mezclar algo de la introducción, entonces separar la información. Esta información me sirve para mi párrafo introductivo, esta información de acá me va a servir para mis párrafos de desarrollo, para mi conclusión voy a utilizar esta información de acá y no olvidarse nunca de la bibliografía. Y en algunos casos, como les decía, incluir también anexos. El siguiente punto es la revisión. Siempre antes de que vayan a entregar algo,
no solo en este caso los informes, sino cualquier, ya sea tarea o alguna cosa que les hayan asignado, que ustedes hayan redactado, siempre es importante revisarlo, leerlo unas 2 o 3 veces antes de entregarlo, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de si hemos cometido errores, si hay errores ortográficos o errores en la redacción, y vamos a poder corregir, ¿verdad? Entonces dice revisar el informe, revisar cuál es el objetivo del informe, si tiene coherencia y cohesión textual, revisar la ortografía y también revisar la claridad y la precisión. Si no estoy repitiendo mis ideas, si no estoy como que divagando en un mismo tema o dándole vuelta a lo mismo. Y por último, ya es el paso de la publicación. La publicación sería la versión final de mi informe, es decir, que mi informe ya va a ser entregado a su destinatario, a la persona para la cual yo escribí ese informe. ¿Tienen alguna pregunta? No, licenciada. No, no tienen preguntas. Está todo claro. Sí. A ver, entonces si está todo claro, cuéntenme, a ver, rapidito, ¿para qué nos sirve escribir un informe? ¿Con qué objetivo yo escribo un informe? Nadie se acuerda. A ver, les doy una ayudada. Informe, la palabra informe, ¿de qué viene? De informar, ¿verdad? Entonces, un informe siempre me va a servir, como su palabra lo dice, es un texto que me va a permitir informar sobre cualquier tema, actividad que yo haya realizado a otra persona, que normalmente siempre es algún superior. Decía al principio que se puede escribir informes académicos que van a ser entregados a los docentes, a los profesores. Si es en el trabajo, pues informes que van a ser entregados a la dirección, al gerente o al jefe. Em, Eso básicamente, o sea, en resumen, es eso, un informe, un texto que me va a permitir a mí informarle a una tercera persona sobre algo que yo he realizado. Ya, entonces no tienen dudas, ¿verdad? Todo está claro. Ya, son las 1:54 y la clase se acaba a las 2, así que ya está por acabar. Mm, Van a tener que hacer uno de estos talleres, ya les voy a decir cuál, para que lo realicen como actividad y lo van a subir al Classroom. Ya les pongo también la asignación. Vamos a hacer este taller. Pero uno que no sea tan largo, porque mejor la actividad que queda como tarea se las pongo directo ya. Voy a sacar otras preguntas de estos informes. Entonces se las pongo directo en el Classroom para que ustedes ya después la puedan subir. Em, Les tomo entonces la captura otra vez de su asistencia.
y ya ahí se podrían desconectar. Ya chicos, pueden revisar en el grupo, ya les pasé la captura de su asistencia. Creo que eso sería todo por hoy.